Tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre que los inmigrantes serán detenidos en la prisión militar de Guantánamo, en Cuba, los cubanos de la isla reaccionaron. La instalación, conocida por albergar a sospechosos de terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre, se transformará en un centro de detención para migrantes con capacidad, dice, para 30.000 personas. Veamos. Saber que hay muchas personas que pueden ir a parar a Guantánamo y sin esperanzas de momento a tener un tercer país quizás para que los acoja, porque debe ser duro. Si se han ido de sus países para buscar una mejor vida es porque es complicado y difícil donde están. Realmente me ha dejado, bueno, me ha sorprendido, porque no sé hasta qué punto sea legal que una gente que solo va a migrar lo lleven en ese lugar. Lo que hay son prisiones, así que no creo que sea justo. Por cierto, que Trump explicó que este centro será utilizado para detener a los peores criminales ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. La noticia sigue generando preocupación en nuestra comunidad, sobre todo el tema de las deportaciones. Para aclararnos un poco más, hacemos contacto con quien sino, con la abogada de inmigración, nuestra experta Laura Jiménez, a quien damos la bienvenida. Laura, ¿cómo debes tener trabajo en estos días? Porque a nosotros nos está llamando hasta el Espíritu Santo, nos llama por teléfono aquí para saber qué van a hacer. Laura, empecemos por... Dime, por favor. Es una locura, Camilo, como tú bien lo dices. Los abogados estamos leyendo constantemente todas las nuevas medidas, el impacto y el alcance de cada nueva medida, y obviamente calmando a nuestros clientes y a la población en general, porque hay mucha incertidumbre y hay mucho miedo. Laura, también algunas personas dicen que hay mucha oscuridad en las leyes que están saliendo de repente, como que no tienen todos los elementos explicados o aclarados, y que eso da a mucha interpretación libre por parte de las personas en la calle. ¿Ustedes como abogados han hecho algún consenso? ¿Tienen alguna manera de llegar a una idea lógica de cada ley, por ejemplo, por decirte? Sí, por eso te explicaba que constantemente estamos leyendo para tratar de entender el alcance de cada una de estas medidas. Ahora bien, hay muchas cosas que están escritas en la ley y en la ley de procedimientos también de inmigración. Sin embargo, a expensas de estas lagunas y más aún de estas arbitrariedades, es que estamos preparándonos para saber cómo actuar en cada uno de los casos, y sobre todo ante estas detenciones inminentes que incluso amenazan a clientes que tenemos en procesos en corte, con casos de asilo presentado o con procesos de asilo en UCIs, y los casos debidamente procesados en espera de una entrevista de una corte final. O sea, esto que me estás diciendo es muy importante. No están excluidos de ser detenidos aquellos que ya tienen un proceso para solicitar asilo o que estén en un proceso para legalizar su estatus migratorio. Igual los pueden detener y hasta deportar. No están excluidos. De hecho, la nueva orden ejecutiva sobre las deportaciones expeditas explica, entre otras cosas, que una persona que incluso esté en corte puede ser quitado del proceso de la corte y puesto en un proceso de deportación expedita administrativa, lo cual, ante el conocimiento de nosotros los abogados de inmigración, no está en línea con lo que dice la ley y sería totalmente arbitrario. Yo creo que como único podrían poner a una persona que está en un proceso de corte en un proceso de deportación expedita y quitarlo de la corte es si esta persona tiene algún elemento derogatorio en su caso, un crimen que no lo califique para ningún tipo de protección, ni asilo, ni cancelación, ni convención contra la tortura, ni tenga otro remedio migratorio. Y bueno, ya en ese sentido, quizás haya un mérito para sacar a la persona de la corte y ponerlo en un proceso de deportación expedita y mandarla a su país. Pero en otros casos no es lo correcto ni la forma correcta de aplicar la ley, pero sí es lo que se está anunciando que puede suceder. Wow. Independientemente de que la prioridad en este momento en el que se están ejecutando estas redadas son las personas que lleven menos de 2 años en el territorio americano y que sobre todo
tengan algún historial criminal. O sea, que hayan sido detenidos o que estén involucrados en algún delito. Esos son, y con menos de 2 años en el territorio nacional. Por ahí empieza la cosa. Por ahí empieza. O sea, aquellos excluidos del Mariel, aquellas personas que en los 90 tuvieron problemas jurídicos y que estén sujetos a deportación, ¿esos los están llamando o no? Bueno, la prioridad es, obviamente, las personas con un récord criminal, y vamos a también hablar sobre la ley Lake and Raleigh, que fue firmada ayer por el presidente Trump. Ajá. Y ya se va a hacer efectiva. Y en segundo lugar, las personas que tengan menos de 2 años en el territorio de Estados Unidos y que no logren comprobar precisamente esto, que están en una corte, que están bajo un proceso de asilo. Pero eso es tan importante para muchos inmigrantes que si no tienen presentado un caso de asilo, ya sea que hayan entrado por frontera y le hayan dado un parol, o que hayan entrado con el parol humanitario y que estén pendientes de otro tipo de proceso, que presenten un caso de asilo, porque es lo único que los va a salvaguardar de ser deportados en estos momentos. Y al presentar el caso de asilo, ¿hay alguna manera de hacerlo de manera expedita también? ¿Acelerar el trámite para presentar un caso de asilo? Deben ir a ver a un abogado, me imagino, de cualquier forma. Jamás Bueno, siempre un caso de asilo es algo bien delicado y bien trabajoso y que hay que tener mucho conocimiento de la ley, por lo tanto es recomendable hacerlo con un abogado. Pero no se puede pedir, o sea, se puede pedir, pero no existe la posibilidad en estos momentos de tener una entrevista de asilo expedita en UCIS o un juicio expedito en la Corte de Inmigración, porque están tan saturados que no tienen fechas tan cercanas. Lo que sí se puede hacer es presentar el asilo, y mi recomendación es que cuando estén circulando en la calle, pues carguen sus documentos, carguen su recibo de asilo, su permiso de trabajo si ya lo tienen. Obviamente nadie debe estar manejando sin licencia en estos momentos porque es un delito y puede ser arrestado y puede ser en un proceso de deportación expedita. Incluso. Laura, una última pregunta. Hay personas que llevan 1 año aquí y no han empezado a tramitar el asilo. Venezolanos, que conocemos nosotros inclusive, que llevan 1 año aquí con este permiso especial, con este TPS y no han hecho nada. ¿Están a tiempo de hacer el asilo? ¿Vale hacer el asilo a esta altura? Tienen que hacer el asilo y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que se les pasó el año, pueden argumentar en sus casos de asilo que no lo presentaron antes del año por circunstancias excepcionales, en este caso un cambio en la ley. Ellos confiaron de que estaban protegidos bajo un TPS, incluso muchos casos en la corte fueron cerrados en su momento porque tenían TPS o porque eran elegibles a obtener ese TPS. Y esas personas deben presentar sus asilos ahora en UCI. O sea, esto es una justificación suficiente. Yo estaba pensando que con el TPS ya no necesitaba asilo. Hay un cambio en la ley, aquí estoy. Correcto. Muy bien, Laura, qué bueno saberlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te darás cuenta que en estos días, además de todo el trabajo que tienes, nosotros te vamos a estar molestando con bastante frecuencia, porque a nosotros feliz nos de llaman, la vida. Feliz de la vida. Feliz de ayudarlo y a aclarar todas las dudas y ayudar a todas estas personas que están en una situación tan delicada y con tanto miedo, a orientarlos en cómo hacer las cosas de manera correcta y a protegerse. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esa disponibilidad. Gracias, Laura. Nosotros hacemos otra pausa y a regresar. En corte, aquí en la Florida, en el sur de la Florida, se declara